Tenía 11 años cuando mi mamá me dejó con apenas $2 y se fue a Europa por un mes entero. Para mí, esos $2 parecían una cifra absurda para sobrevivir, aunque, siendo sincero, nunca había tenido que preocuparme por el dinero. Mi vida siempre había sido cómoda, aunque no excesivamente rica. Pero de repente, me encontré solo, con la responsabilidad de cuidar la casa, alimentar al perro y, sobre todo, hacer que ese poco dinero alcanzara para algo. El primer día fue el más difícil. Mi mamá me dejó instrucciones claras: no gastes mucho, guarda algo para emergencias, y no te metas en problemas. Me despedí de ella en el aeropuerto con lágrimas contenidas. La idea de que ella estuviera a miles de kilómetros, explorando ciudades que yo solo había visto en libros y películas, me parecía injusta. $2, pensé mientras caminaba de regreso a casa. ¿Cómo voy a sobrevivir con esto? Decidí que mi primer paso sería hacer una lista de lo que necesitaba: comida, cosas de la escuela, y un pequeño entretenimiento para no sentirme completamente solo. Abrí la alacena y vi que había arroz, un poco de pasta y algunas latas de conservas. No estaba tan mal. Calculé cuánto podría gastar al día para que el dinero alcanzara. Al principio, compré una barra de pan por unos pocos centavos y leche para el desayuno. Aprendí a estirar cada moneda, a mirar los precios con atención y a pensar estratégicamente. Los vecinos empezaron a notarme un poco extraño. Siempre había sido un niño alegre y despreocupado, pero ahora caminaba con cuidado, evitando gastar de más y siempre con una lista mental de lo que podía comprar. Algunos me preguntaban si necesitaba ayuda, pero yo negaba con la cabeza, con orgullo. Quería demostrarme a mí mismo que podía manejarlo, que podía sobrevivir sin mamá un mes entero. Pronto, descubrí que ser responsable significaba mucho más que solo cuidar el dinero. Tenía que mantener la casa limpia, alimentar al perro, regar las plantas y asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando ella regresara. Cada día me levantaba temprano, preparaba el desayuno y luego iba a la escuela. Allí, mientras mis compañeros se quejaban de tareas y exámenes, yo sentía una especie de orgullo silencioso. Estaba creciendo de golpe, aprendiendo a manejar cosas que antes eran solo asunto de adultos. Pero el dinero seguía siendo un problema constante. Con $2, no podía comprar caramelos, juguetes ni nada que normalmente los niños de mi edad tenían. Así que empecé a inventar mis propios entretenimientos, construía pequeños juguetes de papel, escribía historias en un cuaderno viejo y pasaba largas horas hablando con el perro, que parecía entenderme mejor que cualquier persona. Aprendí a encontrar alegría en cosas simples: un rayo de sol entrando por la ventana, el aroma del pan recién hecho, o el sonido de la lluvia golpeando el techo. Un día, mientras revisaba la despensa, me di cuenta de que estaba bajando demasiado el nivel de arroz y pasta. Los $2 estaban casi gastados. Entré en pánico por un momento. ¿Y si algo inesperado pasaba? Como no podía ir a pedir ayuda a mamá, decidí pensar creativamente. Empecé a buscar en la casa cosas que pudiera vender o intercambiar por comida. Encontré un par de libros antiguos y algunos juguetes que ya no usaba. Los llevé a la tiendita de la esquina y, sorprendentemente, el dueño me dio algo de dinero y unos paquetes de galletas. Ese fue un pequeño triunfo: había aprendido a resolver problemas por mí mismo. Pero no todo era tan fácil. Una tarde, mientras hacía la limpieza, derramé accidentalmente leche sobre un cuaderno importante de la escuela. Sentí que mi mundo se venía abajo. Ese cuaderno contenía semanas de notas y tareas. Me senté en el suelo, con lágrimas que no quería que el perro viera, y me sentí completamente solo. Sin embargo, respiré hondo y recordé lo que mamá siempre me decía: los errores son parte del aprendizaje. Limpié el desastre lo mejor que pude y prometí que sería más cuidadoso. Con cada día que pasaba, me sentía más independiente. Cocinaba pequeñas recetas con los ingredientes que tenía, experimentaba con combinaciones de comida y hasta aprendí a hacer algunos platos simples que mamá solía preparar. Sorprendentemente, me encontré disfrutando de ese proceso: medir, mezclar, cocinar y luego comer lo que había preparado con mis propias manos. Cada comida era un logro. El tiempo parecía moverse más lentamente mientras ella estaba fuera. Los días eran largos y solitarios, pero también llenos de pequeños descubrimientos sobre mí mismo. Descubrí que podía ser paciente, creativo y responsable. Aprendí a enfrentar el miedo de estar solo y a manejar mis emociones sin depender de nadie más. Cada noche, antes de dormir, me sentaba junto a la ventana y miraba las estrellas, imaginando a mamá en algún lugar de Europa,
viendo cosas increíbles y pensando que pronto nos reencontraríamos. Una de las lecciones más importantes vino cuando empecé a sentir hambre de verdad. Una tarde, los $2 finalmente se habían agotado y la despensa estaba casi vacía. No había forma de comprar comida. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba qué hacer. Fue entonces cuando recordé a los vecinos amables que habían ofrecido ayuda antes. Me armé de valor y fui a tocar la puerta de la señora Marta, quien siempre me saludaba con una sonrisa. Al contarle mi situación, ella me preparó un pequeño plato de comida y me dio pan suficiente para varios días. Ese gesto me enseñó la importancia de pedir ayuda y de no sentir vergüenza por necesitar apoyo. Durante esas semanas, también empecé a organizar mi tiempo de otra manera. Ya no solo se trataba de sobrevivir, empecé a leer más, escribir historias y aprender cosas nuevas que antes me parecían aburridas. Mi curiosidad se despertó de una manera que nunca antes había sentido. Descubrí que podía aprovechar cada momento, incluso cuando la soledad parecía abrumadora. El perro, que inicialmente parecía solo una compañía, se convirtió en mi confidente. Le contaba mis miedos, mis alegrías y mis pequeños triunfos. Aunque no respondía con palabras, su mirada siempre parecía decirme, lo estás haciendo bien. Esa conexión me dio fuerzas para seguir adelante. Cada día que pasaba era un pequeño desafío que lograba superar. Con los días, aprendí a organizar mis recursos mejor, a planificar las comidas, a mantener la casa limpia y a aprovechar los momentos de ocio de manera productiva. Empecé a sentirme más fuerte, más capaz y más confiado. La ausencia de mamá, aunque difícil, me estaba enseñando lecciones que ningún libro de escuela podía ofrecer. Finalmente, llegó la última semana antes de que mamá regresara. Miraba la puerta de entrada con una mezcla de ansiedad y emoción. Quería contarle todo lo que había aprendido, cómo había manejado el dinero, las comidas, la limpieza, los pequeños problemas y las grandes emociones. Aunque tenía miedo de que se preocupara, también sentía orgullo de mí mismo. Durante ese mes, había dejado de ser un niño completamente dependiente y había empezado a ser alguien capaz de enfrentar la vida con más determinación. Y así, con cada día que pasaba, mi mundo cambió. Los $2 que mamá me dejó parecían ahora mucho más que dinero, eran una prueba de que podía enfrentar desafíos, tomar decisiones y aprender a crecer por mí mismo, incluso cuando parecía imposible. Cada pequeño logro, cada comida preparada, cada problema resuelto, me acercaba a entender que la independencia y la responsabilidad no eran cosas de adultos, sino algo que podía empezar a aprender a cualquier edad. La mañana en que mamá regresó, desperté antes de que sonara el despertador. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de alegría, nerviosismo y curiosidad. Imaginaba cómo sería su reacción al ver todo lo que había hecho durante su ausencia. ¿Estaría orgullosa? ¿Se preocuparía por las cosas que quizás no hice perfectamente? Me levanté rápidamente, lavé mi rostro, y comencé a preparar un pequeño desayuno como bienvenida. Quería que todo estuviera perfecto para su llegada. Mientras preparaba pan tostado con mermelada, el timbre sonó. Mi perro empezó a ladrar como nunca antes, sus ladridos parecían decir, es ella, ha vuelto. Corrí hacia la puerta y la abrí antes de que pudiera tocar de nuevo. Allí estaba mamá, con su maleta, su sonrisa y un abrazo que parecía abarcar todo lo que había sentido en el último mes. La abracé con fuerza, y sentí sus lágrimas en mi cabello. Mi valiente niño, dijo ella, mientras me levantaba del suelo. No sabes cuánto te extrañé. La miré a los ojos y, sin poder contenerme, le conté todo, cómo había manejado el dinero, las comidas, la limpieza, el perro, los pequeños accidentes y las soluciones creativas que había encontrado. Cada palabra que decía parecía dibujar una mezcla de sorpresa y orgullo en su rostro. ¿De verdad hiciste todo eso solo? Preguntó, con los ojos brillantes. Asentí, y mamá me abrazó de nuevo, esta vez más fuerte que antes. Ese momento fue más que un simple reencuentro, sentí que había crecido de golpe, que lo que había vivido me había transformado de una manera que nada más podía haber hecho. Después del desayuno, mamá se sentó conmigo en el sofá y sacó una pequeña libreta. Quiero que veas esto, dijo. Mientras estaba en Europa, también estuve pensando en ti. Vi que podías manejar cosas difíciles y, aunque me preocupaba dejarte solo, confiaba en que podrías aprender mucho. Abrió la libreta y me mostró páginas llenas de fotos de lugares que había visitado, calles adoquinadas de París, canales de Ámsterdam, montañas en Suiza.
En cada foto había pequeñas notas y dibujos para mí, explicando qué había aprendido, qué veía y cómo deseaba que algún día pudiéramos ir juntos. Quería compartir mi aventura contigo, dijo mamá, pero también quería que vivieras tu propia aventura aquí. Me sentí emocionado y un poco abrumado. Durante un mes, había aprendido a sobrevivir, a planificar y a ser responsable, pero mamá también había pensado en mí y en mi crecimiento mientras estaba lejos. Era como si ambos hubiéramos vivido aventuras paralelas, aprendiendo a ser más fuertes y conscientes de la vida. Después, mamá inspeccionó la casa con una sonrisa. Vio la cocina limpia, las plantas regadas, el cuaderno reparado y los juguetes reorganizados. Cada pequeño detalle le hizo sonreír aún más. Has hecho un trabajo increíble, dijo, mientras acariciaba la cabeza del perro. Estoy muy orgullosa de ti. Ese día también llegó un momento inesperado, mamá sacó $2 de su cartera y me los mostró. Estos fueron los $2 que te dejé, dijo. Ahora quiero que me cuentes en qué los gastaste y cómo los hiciste rendir. Le conté cada decisión, cómo había comprado pan, leche, galletas, cómo había buscado soluciones creativas y cómo había aprendido a pedir ayuda cuando lo necesitaba. Mi rostro se iluminaba mientras lo narraba, y mamá escuchaba con atención, riendo, emocionándose y sorprendida a partes iguales. Sabes, dijo ella después, esos $2 fueron más que dinero. Fueron una prueba, un reto que te enseñó mucho más de lo que podrías imaginar. A lo largo del día, mamá y yo planeamos juntos. Decidimos preparar una cena especial, en la que usaríamos los ingredientes de la despensa y algunas compras adicionales. Cocinar con ella de nuevo, después de un mes de hacerlo solo, fue una experiencia extraña y maravillosa. Sentí que podía enseñarle mis trucos y que, al mismo tiempo, aprendía de los suyos. El vínculo entre nosotros se fortaleció como nunca antes. Durante la tarde, mamá también me llevó a la tienda. Esta vez no éramos dos personas solas, era un equipo. Compramos ingredientes para toda la semana, pero ella me dejó tomar decisiones sobre lo que necesitábamos y lo que podíamos permitirnos. Fue un momento de confianza mutua, de aprendizaje compartido y de reconocimiento de mi crecimiento. Al caer la noche, nos sentamos juntos en el balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban, y mamá comenzó a contarme historias de Europa, la gente que conoció, los lugares que visitó, los sabores que probó. Mientras hablaba, comprendí que aunque el mundo era grande y a veces aterrador, también estaba lleno de experiencias increíbles que podía vivir algún día. Y más importante aún, entendí que la independencia no significaba soledad, sino confianza en uno mismo y en los demás. Antes de dormir, mamá me abrazó nuevamente y me dijo: hoy eres más grande de lo que eras hace un mes, no solo porque te enfrentaste a retos, sino porque descubriste de que eres capaz. Siempre estaré aquí, pero confío en que ahora sabes que puedes manejar cualquier cosa. Esa noche, mientras me dormía, pensé en todo lo que había vivido, el miedo, la soledad, los errores, los pequeños triunfos y la responsabilidad. Todo eso me había enseñado más que cualquier lección en la escuela. Me sentía diferente, más seguro, más consciente de mí mismo y del mundo que me rodea. Los $2 que parecían insignificantes al principio se habían convertido en símbolos de crecimiento, resiliencia y confianza. Durante los días siguientes, mamá y yo continuamos fortaleciendo nuestro vínculo. Compartíamos tareas, jugábamos con el perro y explorábamos pequeños rincones de la ciudad. También aprovechamos para planear un viaje juntos a Europa en el futuro, algo que ambos esperábamos con ilusión. Esa idea me llenaba de emoción, pronto podríamos vivir aventuras juntos, combinando su experiencia con mi nueva perspectiva y capacidad de enfrentar retos. Con el tiempo, entendí que ese mes había sido más que una prueba de supervivencia. Había sido una oportunidad para aprender a manejar mis emociones, a valorar lo que tenía, a ser creativo y a confiar en mí mismo. El regreso de mamá no solo trajo alegría y alivio, sino también un reconocimiento de todo lo que había logrado por mi cuenta. Cada día con ella, desde ese momento, se convirtió en un espacio de colaboración, aprendizaje mutuo y cariño profundo. Así, un simple par de $2 y un mes de ausencia se transformaron en una historia de crecimiento, resiliencia y conexión familiar. Lo que comenzó como un desafío aparentemente imposible se convirtió en una experiencia que moldeó mi carácter, fortaleció mi relación con mi mamá y me enseñó que incluso los pequeños gestos, las decisiones difíciles y la responsabilidad pueden abrir la puerta a un mundo lleno de posibilidades.